Es un placer saludarle en el nombre del Señor a cada uno de ustedes. Un gran eslogan que ha sido el último tiempo más fuerte dentro de todos los que se han levantado ha sido el hecho de que el país despertó. Dicen, Chile despertó, pero más que con exclamación o afirmación, yo lo pondría como pregunta. Pondría así: Chile despertó. Yo no me atrevería a decir que sí. Ni siquiera Santiago, que no es Chile, despertó. Yo creo que ni siquiera una comuna de este país ha despertado. Duermen. Duermen ante lo que es realmente importante. 3 son los pasajes de la Escritura que vamos a revisar: Efesios, Primera de Tesalonicenses, y vamos a terminar en Romanos. Nos van a hablar de lo que realmente es despertar. El hombre define y redefine, y realmente lo que hace es distorsionar y acomodar las cosas para su conveniencia, o simplemente porque sí, ni siquiera con un motivo. Pero la palabra del Señor nos va a hablar en esta oportunidad de lo que realmente es despertar. ¿Qué es realmente despertar? Y al primer pasaje que los invito a ir es a Efesios capítulo 5. Efesios capítulo 5 nos habla de una consecuencia, podríamos decir, de despertar. Y nos define bien lo que es despertar. Despertar no es caminar. Hay gente que es sonámbula. Despertar no es levantarse. ¿Cuántas veces, por lo menos hablo por mí, o podría quizá por más de uno de los presentes, decir, cuántas veces ya llevamos un buen par de minutos, quizá un par de horas levantados y todavía no despertamos? Andamos, como decimos, medio atontados, todavía no reaccionamos bien, y se nos queda una cosa y se nos olvida otra, estamos torpes. Despertar es más que tener los ojos abiertos. Hay gente que muere con los ojos abiertos. Entonces, este tema me lo he venido planteando durante más del último mes, todo lo que han sido estos eventos. Y esa fuerte voz, ¿no es cierto?, que suena fuerte, Chile despertó, realmente no nos ha despertado. En forma triste, no nos ha despertado. No ha despertado porque no quiere. No ha despertado porque quizás no se atreve. No ha despertado a lo que es importante. El hombre insiste en buscar la justicia, el hombre insiste en buscar la verdad, el hombre insiste en buscar la confianza en otro hombre. Y vez tras vez lo único que consigue es decepción. ¿Y quién tiene la culpa? El mismo hombre que puso la confianza en el hombre. O si no, tendríamos que ir a Salmo 146, pero ese es otro tema. Pero ahí dice, maldito el hombre que confía en hombre. No podemos confiar en un hombre. La Biblia es insistente en eso. Solamente confiar en Dios. Solamente confiar en Dios. Y si depositamos nuestra confianza en un ser humano, en un hombre, por su trayectoria, porque lo podemos apreciar o conocemos mucho tiempo, tenemos que considerar que es un ser humano y puede fallar igualmente. Pero poner la confianza ciegamente en un partido político,
o en un político en particular, la Escritura declara que es insensatez. Es insensatez. Nos enseña la palabra a orar fervientemente, entre otras cosas, por los que nos dirigen. ¿Por qué? Yo pienso que porque la mayoría de ellos no son cristianos. O si no, ellos podrían estar orando por nosotros. Pero muchos de ellos son agnósticos o ateos. Entonces, ¿cómo, verdad? La necesidad es explícita en la palabra. Orar por vuestros gobernantes. Y hay propósitos de ellos. Vivir quieta, vivir reposadamente, etc. Le enseña, ¿verdad?, al joven Timoteo. ¿En qué ponemos nuestra confianza? Algunos en una carrera, en un título. Y dejan de lado a veces hasta las cosas de Dios para enfocarse en lo que es su carrera, su estudio. No, tengo que estudiarlo. Otro que se durmió, que posiblemente había despertado. Porque en esto pensaba también. Uno a veces escucha el despertador y despierta. Pero a veces dice 5 minutos más y vuelve a cerrar los ojos. ¿Le ha pasado a usted? A mí sí, muchas veces. Y no son 5 minutos más. A veces despierto 2 o 3 horas después. Y ya ahí, se pasó la mañana, porque la mañana son 2 o 3 horas. Y ya el buenos días se transforma en buenas tardes y otras cosas más. Hay que cancelar compromisos, etc. Entonces a veces espiritualmente pasa eso. Como va a decirnos Efesios, capítulo 5, verso 14, nos despertamos. Pero a veces algunos se vuelven a dormir. Espero solamente tomar estos 3 versículos, estos 3 pasajes para hacer conciso el mensaje. Porque de verdad hay mucho material en la Biblia acerca del despertar verdadero, del despertar espiritual. Y no quiero redundar. Voy a usar la versión NBI, usted puede tener la Reina Valera, como esa versión normalmente la sabemos de memoria. Quise usar una versión distinta que me diera una traducción con palabras, con otra forma, la misma idea obviamente, para entender mejor. Efesios capítulo 5, versículo 14, necesariamente hay que leer el 13. ¿Bien? La palabra de Dios dice: pero todo lo que la luz pone al descubierto se hace visible porque la luz... Anoté mal el versículo, parece. ¿Está bien? ¿Está bien, hermano? 13 y 14. Ah, perfecto. Tiene el pasaje aparte aquí. Estoy aprendiendo a usar esto. Como la otra me la probaron. En fin. Pero todo lo que la luz pone al descubierto se hace visible, porque la luz es lo que hace que todo se hace visible. Por eso dice: despiértate tú que duermes, levántate de entre los muertos y te alumbrará Cristo. Es una idea muy breve, pero yo en este versículo 14 encontré 2 componentes potentes. La primera, despertar. La Biblia, la palabra de Dios la define como levantarse de entre los muertos. Ese es el verdadero despertar al que nos llama el Señor. Ese despertar real es levantarse de entre los muertos. ¿Sabemos cuándo ocurre eso? Sí, la misma carta lo explica. En el capítulo 2, los primeros versículos dice: nosotros que estábamos muertos en nuestros delitos, en nuestros pecados, el Padre nos dio vida juntamente con su Hijo. Y por gracia somos salvos. Y desarrolla esa idea. Versículo 8, por ejemplo: por gracia sois salvos, por medio de la fe. ¿Cuándo nosotros somos levantados de entre los muertos? Cuando obedecemos el Evangelio. Ese mensaje amoroso del Señor que nos rescata de un destino terrible.
Primera componente. Entonces, despertar es levantarse de entre los muertos, hermano. Segunda componente, nos alumbra Cristo. Una vez despiertos, nos alumbra Cristo. Fíjese cómo una componente lleva a la otra. Cristo no nos puede alumbrar si todavía estamos muertos. Es decir, Cristo no nos puede alumbrar si todavía no hemos despertado. Y ojo, Santiago y también Judas nos habla de esto. Cristo nos deja de alumbrar si no hemos dormido. Y Pedro también habla de esto. ¿Nos volvemos a dormir? Nosotros nos estamos alejando de la luz de Cristo, habiendo ya sido iluminados. Despiértate tú que duermes, levántate de entre los muertos. Esto es despertar. Esto realmente es despertar, hermano. Haber estado muerto y volver a vivir. Esa relación con Dios, que cada uno en particular tenía con Dios, que se rompió cuando nos constituimos en seres conscientes del pecado y cometimos nuestra primera falta ante Dios, quizás siendo jovencito, adolescente, niño, un poco más crecido, depende de la mente de cada uno, no se sabe, pero cada uno sabe cuando ya empezó a tener conciencia y empezó a tomar decisiones, ¿no es cierto?, en contra de la voluntad de Dios, simplemente por el hecho de cosas que no le gustaría que le hicieran a él, como lo define la misma palabra. En ese momento se rompe la relación con Dios de haber llegado a este mundo por la voluntad de Él, sin pecado. Sin pecado llegamos a este mundo. Dios no le da vida a algo con pecado. Él le da vida a algo puro, sin pecado. Y en alguna parte del proceso adquirimos esta naturaleza. No que nazcamos con ella, sino que la adquirimos. Y nuevamente, en ese caminar, conocemos el amoroso evangelio de Dios que nos quiere rescatar, que nos quiere redimir, que nos quiere restaurar. Y el evangelio es poderoso para levantarnos de entre los muertos, para darnos vida cuando no teníamos vida, cuando no éramos hijos de Dios, hacernos adoptar como hijos de Dios. Entonces, esto es despertar, hermano. Levantarse de entre los muertos. Pasar de muerte a vida. De muerte espiritual a una vida espiritual. De estar sin esperanza, de estar sin promesa, de estar ignorante de la voluntad de Dios, a todo lo contrario. A pasar a ser parte de su pueblo. A pasar a ser un hijo suyo. A pasar a ser reconciliado por medio de la sangre de Cristo. ¿Se está dando cuenta, hermano, como yo, de lo que la Biblia define como despertar? Chile despertó. Despertó en su sueño. O sea, estaba soñando que despertaba. Son muy pocos los que han despertado, los que han pasado por este proceso. Y este mismo proceso de despertar, de levantarse de entre los muertos por el poder de Dios, como regalo del Señor, porque no es algo que hagamos por nosotros mismos, trae como consecuencia que nos va a alumbrar el mismo Hijo de Dios. El mismo Hijo de Dios se va a hacer presente en la vida del que se levantó de entre los muertos por el poder del Evangelio, para ser alumbrados por el mismo Hijo de Dios. ¿Para qué vamos a citar? Las palabras del Señor, que afirmó ser el camino, la verdad y la vida. En esa misma línea el Señor dice muchas metáforas, y una de ellas: yo soy la luz del mundo, la luz verdadera, dice el principio del Evangelio de Juan. Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. De verdad, hermano, no son ideas para asimilar en forma instantánea.
Así como, ¿cuántos son 2 por 3? 6. Eso es instantáneo. ¿Tienes hambre? No. ¿O sí? Ser alumbrado por el propio y mismo Hijo de Dios es algo extraordinario. Entender nuestra limitación humana, entender que muchas cosas están ajenas y están lejos de nuestro entendimiento, pero que el mismo Hijo de Dios va a alumbrar nuestros entendimientos, que nos va a guiar, que su Santo Espíritu nos va a dirigir, es algo extraordinario. Pero esa componente es una consecuencia de lo anterior, habernos despertado, para no volver a dormir. Como dice Pedro, haber sido libertado del pecado, pero no para volverse a ser esclavo del pecado. Entonces, hermano, fíjese, primer pasaje que nos habla de lo que es despertar realmente. Despertar verdadero. Efesios 5, 13 al 14. Nos vamos a quedar con dos ideas en la mente, hermano. Quizá no voy a recordar cada palabra, punto y coma de este versículo, pero usted tiene que recordar dos cosas. La primera, mire, volver a la vida. Eso es levantarse de entre los muertos, eso es resucitar, volver a la vida. Lo que alguna vez estuvo vivo, murió y volvió a vivir. Segundo, ser alumbrado, pero no ser alumbrado por cualquier cosa, hermano. Ser alumbrado por Cristo mismo. Vamos a tener esas dos componentes aquí. No se nos van a olvidar. Ojalá nunca más. Pero por lo menos en el mensaje no se nos van a olvidar. Lo segundo pasaje que vamos a ver es Primera de Tesalonicenses, capítulo 5 también. Curiosamente, también es el capítulo 5. Vamos a ver quiénes duermen. ¿Y qué es estar despierto? Es un poquito más adelante de Efesios. 1 de Tesalonicenses, capítulo 5. Podríamos leer desde el versículo 4 para tener la idea más completa. Bien. Efesios 5, versículo 4, vamos. Yo había considerado el 6. Ahí está el versículo clave. Vamos a ver estos 3 versículos solamente. La invitación siempre, hermano, es a usted a releer estos pasajes, ampliar el texto. A mí me encantaría tomar del 1 al 11, pero tenemos un tiempo para presentar la palabra, todo con orden, todo con decencia, dentro de un marco, que esto sea algo que nos edifique, ¿verdad? Que es la tarea siempre, por eso voy anotando en pizarra. Primera Tesalonicenses, capítulo 5, versos 4 al 6. Dice la palabra: ustedes en cambio, hermanos, no están en la oscuridad para que ese día los sorprenda como un ladrón. Está hablando de la inminente venida del Señor. ¿El Señor vino a este mundo? Vino a este mundo, amén. ¿Ascendió al cielo? Amén. ¿Y se acabó la historia? No. El Señor regresa y ahí se acaba la historia, por lo menos para esta creación. Todo va a ser deshecho. Pero Él se lleva a su iglesia. Él se lleva a los que creyeron en Él. Ahí acaba la historia, por lo menos en este plano terrenal. Y comenzamos
o nos agregamos a la eternidad. Entonces está haciendo una analogía básicamente del día y la noche, como las tinieblas, el pecado, y el día, la luz, como la santidad. Es la analogía que está haciendo Pablo. Ustedes, en cambio, no están en la oscuridad para que ese día los sorprenda como un ladrón. Nosotros estamos preparándonos. Nosotros estamos trabajando para no ser sorprendidos de mala manera, al contrario, ser aprobados por Dios ese día. Todos ustedes son hijos de luz y del día. No somos de la noche ni de la oscuridad. En la misma analogía. Y ponga especial atención al versículo 6. No debemos, pues, dormirnos como los demás. Cristianos no tienen que vivir como los que no son cristianos. Los que no son cristianos no van a vivir como cristianos. ¿Se entiende, verdad? Los que no son cristianos, las personas seculares del mundo, ajenos y apartados del conocimiento y la voluntad de Dios, ellos no van a vivir como cristianos. Pero cuidado, los cristianos sí pueden vivir como ellos. Volverse atrás, desertar, retroceder, como dice el autor de Hebreos. No debemos poder dormirnos como los demás, sino mantenernos alerta y en nuestro sano juicio. En nuestro sano juicio. Reina Valera lo traduce como velar y estar sobrio. Velar y estar sobrio. Aquí habla de un sano juicio, es decir, sobriedad. Lo contrario de eso, estar alcoholizado, estar bajo la influencia de algún medicamento muy fuerte o la droga misma y no saber la realidad, no distinguir la fantasía de la realidad, no poder discriminar la mentira de una verdad, etc. No tener juicio. Aquí Pablo dice, ¿quiénes duermen? Los demás. ¿Quiénes son los demás? Los que no son cristianos, los que no son del pueblo de Dios, los que aún, Efesios 2, del 1 al 3, están muertos en sus delitos y pecados, porque no han recibido, no han conocido, no han aceptado el Evangelio Redentor, ese mensaje de amor de Dios para salvar a todo hombre. Como dice Pablo, ¿no es cierto?, en Romanos 1:16, de una manera extraordinaria. ¿Quiénes duermen? Los demás, los que no son cristianos. Pero los que son cristianos, los que están despiertos, versículo 6, ¿cómo se mantienen? Alerta y en sano juicio. Alerta, es decir, atentos. Como dice Reina Valera, ellos están velando, como a la espera, como alguien que es un nochero o alguien que cuida de noche. No se duerme con todo, porque él trabaja cuidando, está velando, está despierto. Y está sobrio porque no tendría mucho sentido. Ya yo me quedo cuidando y empieza a tomar whisky. Nada, quizás va a tomar toda la noche y le llevan la casa entera y no se da cuenta, ¿no es cierto? No sirve. Entonces, también hay dos componentes. Habla de los demás. ¿Quiénes? Los no cristianos, ponga. Los no cristianos. Y aquí define estar despierto. ¿A qué es igual estar despierto? ¿Cómo lo dice NBI? Los que se mantienen alerta y en sano juicio. Estar despierto es igual a estar alerta y, podríamos poner una palabra, juicioso, una persona juiciosa. No sé si se entiende la idea. Que es apto para hacer un juicio, ¿no es cierto? O velar y sobriedad, que son las palabras que usa nuestra querida Reina Valera, las que usamos normalmente.
Fíjese, eso es estar despierto. Estar alerta y en capacidad de hacer juicio. O estar atento a lo que puede pasar. Y sobrio. ¿Bien? ¿Despertó Chile? Yo pregunto, no, porque de repente hay cosas que se repiten tanto que aunque no sean verdad, la gente pasa a convencerse de que es verdad. Y ese dicho posiblemente es diabólico. Porque la sociedad de alguna manera se siente despierta, cree que está despierta, está convencida, pero ¿cómo está? Está ahí. Está muerta en sus delitos y pecados. No está buscando a Dios, no tiene una relación con Dios. Entonces, qué peligroso cuando una mentira se repite y ya está aceptada por todo, entonces es verdad. Lamentablemente, para ellos, no importa cuántas veces se repita. Una sola vez que aquí aparezca lo que contradiga eso, y eso no es verdad. Aquí está la verdad eterna, la revelación de Dios. Tristemente, digo yo, porque no es el deseo de nadie, ni siquiera de Dios mismo, al contrario, Él quiere que todos los hombres sean salvos, que todos los hombres vengan al conocimiento de la verdad. Eso está en la palabra, es así. Él quiere que todos. Y Él quiere que la iglesia y cada uno de ustedes esté trabajando obviamente en esa dirección. Porque Dios mismo nos ha hecho participantes de esto. Cada uno, en la medida que Dios le ha dado la capacidad, que se ha preparado. Si no se ha preparado lo suficiente, bueno, ¿por qué no lo ha hecho? Comience, nunca es tarde. Mientras el Señor, como leíamos en Tesalonicenses, no llegue, todavía podemos estar preparados para no ser sorprendidos como los que viven de noche, ¿no? Como los demás. Y el último que vamos a ver está en Romanos 13. Romanos 13. Traté de ver un versículo clave, no pude, son 3. 11, 12 y 13. Realmente cada versículo de esto es una componente específica al tema que estoy compartiendo con ustedes en esta ocasión, hermanos. Vamos a devolver a Romanos. Romanos capítulo 13. Bien. Capítulo 13, versículo 11. Dice Romanos 13, 11. Hagamos todo esto estando conscientes del tiempo en que vivimos. Y es hora de que despierten del sueño, pues nuestra salvación está ahora más cerca que cuando inicialmente creímos. Reina Valera prácticamente lo dice con las mismas palabras, lo vi en las dos. Fíjese, pero Pablo no le está escribiendo a la iglesia, no le está escribiendo a los cristianos. Usted va al capítulo 6, obvio. Si usted va al capítulo 1, los primeros versículos, obvio, le está escribiendo a la iglesia. Si va al capítulo 10, obvio, le está escribiendo a la iglesia. Son 3 capítulos, cuando empieza el 10 y el 6 sobre todo, que habla del Evangelio de una manera extraordinaria, de una manera extraordinariamente explícita, me refiero. Está escribiendo a la iglesia, no una carta genérica para que la lea cualquiera, que la encuentre, no, es para la iglesia. Pero mire cómo le escribe: hagan todo esto. Estaba hablando del amor obviamente antes, todos sabemos, ¿no es cierto? Capítulo 13 de 1 Corintios es la excelencia del amor. Aquí también pasó por el amor anteriormente, le habló del amor. Dice, hagamos todo esto conscientes del tiempo que vivimos. O sea, nosotros estamos vivos en Cristo. Estamos en una época, en un tiempo
de la historia humana. La palabra clave, consciente, hermano. Consciente. Fíjese. Sobrio. Apto para hacer juicio. Alumbrado por Cristo. Estamos conscientes. El mundo no está consciente de estas cosas. Para algunos son locuras, fanatismos, para otros son tonteras y un montón más de otras cosas porque están ajenos al conocimiento de Dios. Pero para los que está siendo escribida esta carta, dice, estén conscientes del tiempo que vivimos. Ya es hora de que despierten del sueño. Pero ¿cómo nos despertamos cuando somos levantados de entre los muertos y en ese momento nos empieza a alumbrar Cristo? O sea, tenemos que despertar de nuevo. Sí, hermano. Tenemos que volver a despertar todas las veces que sean necesarias. Todas las veces que usted va caminando en este camino hacia la gloria, todas las veces que le dé sueño, todas las veces que empieza a dormitar, necesita despertar de nuevo. Literalmente, nosotros vamos a lavarnos la cara, nos tomamos un cafecito. Algunos hacen ejercicio. Interesante. Todo eso quita el sueño y otras cosas más saludables. Pero eso es físico, espiritualmente. También hay ejercicios. Congregarnos, uno de ellos. Amén. Recurrir a la Escritura. Ser ferviente en la oración. Estar siempre alimentándonos de las promesas, de la revelación de Dios en un u otro estudio bíblico. Estar hablando con personas que nos nutren y nos edifican. Porque depende con quién hablamos, nos edificamos o nos contaminamos. Etcétera, hermano. Cada vez que venga un sueñito espiritual, cada vez que empiecen a cerrarse los ojitos, así como Tony Khan cuando decía, tienes sueño, te pesan los párpados. Nada, que no es Tony Khan, es Satanás, pues, diciéndole, te pesan los párpados, estás cansado, estás agotado, descansa, etc. Cada oportunidad de sueño, de agotamiento espiritual, cuidado, hermano. Pablo dice, estemos conscientes de esto, es hora de que despierten del sueño. Pues nuestra salvación, miren el argumento que va a dar. Ponga mucha atención, hermano. Yo encuentro, en este momento no se me ocurre un mejor argumento que el de Pablo. Aquí voy a tener poco que decir, porque Pablo ya lo dijo. Porque nuestra salvación está ahora más cerca que cuando inicialmente creímos. Y uno se pone a pensar, hermano. ¿Cuándo el Señor nos restituyó a la vida y nos puso delante de su presencia de nuevo? Ese día glorioso, que hay muchos signos que hablan de cuando obedecimos el Evangelio y aceptamos a Cristo como el único y suficiente Salvador de nuestra vida. Cuando entendimos lo que era el Evangelio y lo aceptamos y lo creímos. ¿Cuánto tiempo ha pasado? Para algunos más, para otros menos. Pero para el que menos, igual no hace poco, porque hace tiempo que no usamos el bautismo. No teníamos conocimiento de un nuevo nacimiento aquí, por lo menos. Entonces, el más nuevito igual ya lleva un tiempo importante. ¿Y qué nos dice? Que nuestra salvación está más cerca que cuando creímos, que cuando despertamos. Pero ponga atención. Por mucho que movamos a un muerto para que despierte, va a seguir muerto. Pablo le está hablando a los que ya despertaron y se pueden volver a dormir, pero con un movimiento, un remesón, pueden volver a despertar. No estamos hablando aquí de la gente que no ha sido levantada de entre los muertos y alumbrada por Cristo. No estamos hablando de las personas que no han obedecido el Evangelio. Está exclusivamente hablando de los cristianos. Se va capítulo 1, 6 o 10 y es así en Romanos. Entonces a ellos les dice, su salvación está más cerca que cuando creímos. Algunos dirán, yo me bauticé hace un año.
otro hace 3, 5, 10, 20 años. Y ya los menos empiezan a decir, no, yo tengo tanto, y se acaba. Porque ¿quién puede levantar la mano y decir, yo llevo 100 años en el Evangelio? Yo llevo 150. ¿Qué pasa? ¿Está limitado? ¿Que no se puede seguir a Cristo? No. Sí, pues está limitado, hermano. Esta vida tiene un límite de tiempo para vivir para la gloria de Dios. Pero desde que obedecimos el Evangelio, desde que nos sumergimos en el agua bautismales para que Dios perdonara nuestros pecados en Cristo, nuestra salvación está más cerca. Tanto para cristianos como para no cristianos. El encuentro con su Dios, porque Dios es Dios de los creyentes, de los no creyentes, de los agnósticos, de los ateos, y a todo ese día los va a llamar. Y el día de todos, creyente o no creyente, está más cerca de ese encuentro con su Dios. Pero en el caso de los creyentes, lo que está más cerca que hace un tiempo atrás es nuestra salvación. Para los que no creen ni aceptan a Dios por medio de su Hijo, este mismo versículo, ¿no es cierto? Podemos decir, está más cerca su condenación, su castigo, su exclusión de todo lo que Dios tenía prometido, todo lo que Dios quería darles. Pero esto está escrito a los cristianos y dice, tu salvación está más cerca que cuando creíste. Sarita, tu salvación está más cerca que cuando creíste. Hermana Blanca, hermano Abraham, hermano Benjamín, todos los demás hermanos. Tu salvación está más cerca que cuando creímos. Tan cerca que no sabemos cuándo, en cualquier momento, el Señor nos llama o regresa a este mundo. Y va a arrebatar a los que son de Él. Versículos 12 y 13 para concluir. La noche está muy avanzada y ya se acerca el día. Por eso dejemos a un lado las obras de la oscuridad y pongámonos la armadura de la luz. Vivamos decentemente como a la luz del día, no en orgías y borracheras, ni en inmoralidad sexual y libertinaje, ni en disensiones y envidias. Vamos a resumir así, miren. La salvación más cerca que cuando creímos. Ya, volvimos ahí. ¿Ah? Nuestra salvación está más cerca que cuando creímos, hermano. De repente puede venir un cansancio a su vida, puede venir una frustración, un desánimo. Pueden venir muchos ataques, hermano. ¿Por qué? Porque está despierto. Porque si usted es un hijo de Dios que obedeció el Evangelio, está caminando hacia la gloria, su salvación, recuérdelo siempre, cada día que vivimos en este mundo, cada noche cuando nos vamos a acostar a descansar, ya es un día menos. Ni hablar de los años, estamos prontamente llegando al final de otro más. Queda poquito. Hermanos, ¿despertó Chile? No. Ni Santiago, ni ninguna ciudad, ni siquiera una comuna. Pero la iglesia, hermano, la iglesia sí despertó. Y el Señor dice, despiértate tú que duermes y levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. Tu función, iglesia, tu función, hijo de Dios, hacer que otro despierte por el poder, la gracia y el amor de Dios. Que Dios bendiga a cada uno de ustedes.